Ok, como introducción, estamos en Parshas Bamidbar. Parshas Bamidbar es la primer parashá que da comienzo al Sefer Bamidbar, al libro de Bamidbar, que Bamidbar significa en el desierto. Se llama de esta manera el libro, no porque sea la primera palabra de la parsha, porque de hecho no lo es, sino que todo el libro empieza que Dios habló con Moshe, Bamidbar Sinai, en el desierto del Sinai, en la tienda del encuentro, o sea, en el tabernáculo, para indicarle un montón de leyes, un montón de cuestiones. Nachmanides, el Ramban, con N de nada al final, tiene una introducción a cada uno de los 5 libros, de cuál es el tema, digamos, de ese libro en particular. No tiene una introducción a cada parsha, sino al libro, el primer libro, el segundo libro, etc. Acá estamos en el 4.º libro. El Ramban dice una cosa interesante. Punto número 1. En este libro, el 4.º libro de la Toira, no hay mitzvot para todas las generaciones. De las 613 mitzvot, dice, excepto contados casos, muy poquititas cosas, sino que todo este libro es las cuestiones que Dios indicó al pueblo judío justamente en el desierto, que había que viajar en el desierto, cómo viajar en el desierto, cómo estar ordenados en el desierto, y las historias, y el Ramban incluso menciona las maravillas y las cosas que Dios hizo para el pueblo judío en el desierto. Esto es Sefer Bamidbar. La realidad es, en términos de historias, sacando Sefer Bereshit, el primer libro de la Toira, que es todo historias, y sacando, sin contar, la historia, digamos, gigante, tomándola como una cosa sola de la salida de Egipto, con las plagas y toda esta historia, que obviamente es una gran historia en la Toira, y muy importante y fundamental. Este libro es el que más historias tiene, de qué pasó, digamos, con el pueblo judío tras la entrega de la Torá. Por eso digo, sacando Sefer Bereshit, el primer libro de la Toira es todo historias, no hay otra cosa. Hay muy pocas mitzvot acá y allá, pero el punto central es historias de cómo fue creado el universo, que entre paréntesis, la razón por la cual existe el Sefer Bereshit es para que sepamos que Dios es el que crea el universo. Es decir, la fe, que esto es uno de los fundamentos del judaísmo, en Hidush HaOlam, que el mundo no es eterno, sino que el mundo es renovado, y después viene todo el pensamiento hasídico, que en realidad no es que es una novedad del pensamiento hasídico, está incluso en el Midrash, pero bueno, el pensamiento hasídico, digamos, que enfatiza esta cuestión de que Dios crea el universo instante a instante, todos los días renueva su creación, y con la palabra, bueno, ya digamos un poco más profundo, pero el punto de Sefer Bereshit es la creación. Señores, hay un Dios, señores, este Dios es el que creó todo, no piensen que el mundo es eterno, como pensaba, si no me equivoco, Aristóteles. El mundo es Kadmoin, es eterno. Bueno, no piensen en esto. Sefer Shmois, el segundo libro de la Toira, es Sefer HaGeula, es el libro de la salvación, salimos de Egipto. Y el tercer libro de la Toira, el Ramban Nachmanides, dice que se trata de las mitzvot en el Mishkan, en el tabernáculo, de la construcción del tabernáculo, y cómo tienen que ser todas las ofrendas y todas las leyes de los Koyanim en el tabernáculo. Y este libro de la Toira, el 4.º libro de la Toira, son todas las historias que ocurrieron al pueblo judío en su viaje por el desierto. En la práctica, la intención inicial de la salida de Egipto era entrar enseguida a Eretz Israel. Pero bueno, todo el mundo sabe la historia de los espías, que de hecho está en la parsha de esta semana, y diferentes cuestiones que fueron llevando a que en la práctica deambulamos o paseamos, digamos, 40 años por el desierto y recién después entramos en Eretz Israel. En este libro están todas esas historias. No hay mitzvot de vuelta, excepto algún que otro detalle de korbanos, de ofrendas, que no quedaron terminados, digamos, plenos en el libro anterior, el libro de Baikra, entonces se terminan de explicar en este libro. Y el último libro de la Toira, el 5.º libro de la Toira, es toda la cuestión de la repetición, Mishne Toira se llama, la repetición de la Torá, desde Moishe Rabbeinu, explicando detalles de muchas mitzvot que en otros libros anteriores no estaban. Pero bueno, cuando lleguemos al último libro de la Toira, hablaremos de él. Pero el punto es que este libro, de vuelta, no tiene mitzvot, excepto algunos que otros detalles de korbanos. Este libro se llama Humash HaPekudim, el libro de las cuentas, porque hay varias cuentas. En Parshas Bamidbar está una de las cuentas más importantes, en Parshas Pinjas hay otra cuenta, Parshas Nasoy, que es la que viene después, hay otra cuenta, Parshas Pinjas hay otra cuenta, que sí que estamos constantemente contando y contando y contando al pueblo judío. Y justamente en este asunto me gustaría detenerme para explicar un poquitito qué es la cuenta, para explicar un poquitito las leyes
de prácticas concretas para hoy en día detrás de la cuenta, y me preparé un Tanaj, que ahora después voy a explicar cómo funciona y qué es lo que vamos a leer, en donde se menciona otra cuenta famosa del pueblo judío, y vamos a discutir sobre este asunto del por qué y cómo fue, etc. Vamos paso a paso. Primero que nada, de vuelta, Humash Apekudim, el libro de las cuentas. ¿Para qué Dios necesita contarnos? Y en la práctica Dios sabe todo. No necesita que nosotros contemos cuántos somos para saber cuántos somos. Él ya sabe todo. Entonces Rashi es el primero de los comentaristas, uno de los más famosos, explica: la razón de todas estas cuentas es por cuánto Dios aprecia al pueblo judío, nos quiere, entonces nos cuenta en forma constante, como quien tiene, esto lo agrego yo, no es de las palabras de Rashi, como quien tiene perlas, y es un tesoro muy grande, etcétera. Entonces quiere contarlas, cuenta una perla, dos perlas, tres perlas, y está contento con su tesoro de perlas, sus piedras preciosas, etcétera. Esto es lo que explica Rashi al respecto de por qué Dios cuenta al pueblo judío. Nos contó el primero de Nisan, cuando se levanta el Mishkan, cuando se levanta el tabernáculo, y nos contó, como está escrito claramente en la parsha de esta semana al comienzo, los primeros versículos, el primer versículo, el primero de Iyar, un mes después del primero de Nisan, porque Iyar es el segundo mes del año, Nisan es el primer mes del año, un mes después nos volvió a contar. Nos volvió a contar. ¿Por qué? De vuelta, Rashi responde: porque nos aprecia, porque nos quiere. El pensamiento hasídico trae una idea muy interesante, que en realidad no es que surge del Baal Shem Tov y todos los personajes hasídicos, sino que en realidad surge del Shalom. El Shalom se llama Shnei Luchos Abris, un libro extremadamente muy interesante, largo, complejo, un libro de Kabbalah que tiene mezclado Kabbalah, Alajá y diferentes ideas místicas. Lo escribió Ishaya Horvitz, está enterrado en Tiberia, ahí cerca del Rambam también, un personaje súper interesante en la historia judía. El Shnei Luchos Abris trae una idea interesante. La halajá, y esto lo hemos hablado en el Beis Chabad varias veces, la ley es que Davar Shebeminyan Einoi Batel. Cuando hay algo prohibido que se mezcla con algo permitido, o sea, prohibido para consumir, por ejemplo, se mezcla con algo permitido, hay diferentes formas de mezcla, casos en los cuales la cosa prohibida se termina anulando en lo permitido, y casos en los cuales la cosa prohibida no se anula en lo permitido. Entre todas esas leyes que están en el Shulchan Aruch, que son realmente complejas, entre todas esas leyes hay una de ellas que se llama Davar Shebeminyan. Algo cuya comercialización, producción, etcétera, es en forma de cuenta. Por ejemplo, huevos. Los huevos no se venden por kilo o a granel, digamos, se venden por unidad. ¿Qué hay? Una docena, media docena, o un pallet, no es un pallet de ladrillos. No me sale el nombre ahora. Maple, gracias. Un maple de huevos, muy bien. Un maple de huevos es una cantidad conocida, digamos, son 30 huevos. Así se venden los huevos. Entonces, Davar Shebeminyan, algo que se vende en forma de cuenta, Einoi Batel, no se anula. ¿Por qué no? Porque tiene una importancia determinada. El hecho mismo de que se vende en forma individual, número por número, uno por uno, esto te muestra que es algo relativamente importante y por lo tanto no se anula nunca. Si se cae algo prohibido en una mezcla de un montón de cosas permitidas, aunque haya mucho más permitido que prohibido, si lo que se mezcló es un Davar Shebeminyan, es algo que se cuenta, Einoi Batel. Toda la mezcolanza, toda la mezcla está prohibida de consumir. Después hay que ver si está prohibida de vender, comercializar, esta es otra historia, depende de en qué consiste la mezcla, muchas leyes al respecto. Pero el punto es, Davar Shebeminyan Einoi Batel. Utilizando esta lógica de que algo que es contable, no se anula, el Shalom explica, y el pensamiento hasídico se agarra de esto y lo dice una y otra vez, que Dios cuenta al pueblo judío para mostrar, revelar el hashivus, la importancia, hashivut en hebreo, que tiene el pueblo judío, para que automáticamente, cuando se mezcle entre las naciones del mundo, Einoi Batel, no se anule, o sea siempre algo concreto, algo que nunca se va a anular, algo que retiene su propia importancia y su propia individualidad, y automáticamente no se anula. Esta es la explicación hasídica, digamos, de lo que significan las cuentas, por qué Dios nos cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo a la cuestión. Habiendo explicado toda la cuestión de las cuentas, habiendo explicado la explicación hasídica de las cuentas, etcétera,
En la parsha de esta semana, de vuelta, hay montones de cuentas. La parsha empieza con las cuentas. Dios le dice a Moisés, anda a contar al pueblo judío, después contá a los levim, los levitas, y en la parsha que viene continúa con la cuenta de los levitas, etc. O sea, de vuelta, Humash HaPekudim. El libro entero es de cuentas, así se llama, el libro de las cuentas. Entre estas cuentas, el Ramban Nachmanides, en su comentario a la Torá, trae una historia que está muy relacionada con todo esto de las cuentas. Nosotros vamos a estudiar lo que dice el Ramban, y después vamos a ir a la historia directamente. No les voy a leer palabra por palabra porque nos vamos a perder y no tiene sentido, pero hay algunas cosas muy interesantes para ver en la historia, y después de la explicación de Ramban vamos a estudiar la explicación de otros comentaristas sobre esta cuestión. ¿Por qué es importante esta historia? Más allá de que el Ramban lo menciona en su comentario a la Toira, ¿por qué es importante? Porque esta historia tiene implicaciones halágicas, concretas y prácticas. Entonces, vamos primero a esto, a las implicaciones halágicas, para que entiendan para qué sirve hablar sobre esta historia, ¿viste? Maise Yehaya, una historia que fue, y en el lenguaje del Talmud es Maide Hava Hava, lo que ya pasó, y a mí que me importa. Entonces, la historia es importante porque la halajá es, y esto está en el Shulchan Aruch, en el código de la judía, que está prohibido contar a los Yehudim. Está prohibido. Cuando vos estás en la sinagoga y querés saber si hay minyan, si hay 10 Yehudim o no hay 10 Yehudim, tenés prohibido contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se puede hacer esto. Está totalmente prohibido. ¿En base a qué? Pues en base a la parsha de esta semana, en parte, y en base a la historia que vamos a estudiar. Justamente, en base a la historia que vamos a estudiar. Antes de la historia, ya tantas introducciones, pero ¿cómo se cuenta un Yehudim? ¿Cómo se cuenta un Yehudim en la sinagoga para ver si hay minyan o no? Pues una forma es contar los dedos. En el Beis Hamikdash, en el templo, todos los días había una lotería, había varias en realidad loterías, para ver qué Kohen va a hacer qué trabajo que corresponde hacer en ese día. Entonces cada uno sacaba sus dedos, de repente yo tengo ganas de sacar 2 dedos, sacaba así, otro sacaba 3, estaba prohibido sacar el pulgar, porque el pulgar es fácil de meterlo para abajo, para arriba. Cuando vos ves que la cuenta no te está dando y vos querías hacer determinado trabajo, bajabas el pulgar o levantabas el pulgar. Entonces el pulgar no, pero vos podías sacar cualquier cantidad de dedos, y había uno que se llama en la Mishnah, en el lenguaje de la Mishnah, el Memune, el encargado, que iba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de acuerdo al número que habían elegido, bueno, estamos de acuerdo en el número 33, listo, iba contando los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegaban al 33, ese Kohen que tenía el número 33 va a hacer tal trabajo, y después se hacían de vuelta, saquen los dedos para el próximo trabajo, y así sucesivamente cada trabajo iban contando quién iba a hacer ese trabajo. En base a esto, en la halajá está escrito que puedes contar los dedos de los Yehudim, pero no puedes contar Yehudim. En la parsha de esta semana, que es una discusión esto, pero para simplificar la cosa, podés contar Yehudim a través de Telaim. Telaim son cabritos, que cada uno dona un cabrito. O en el lenguaje de la Toira, en Parshas Kisisa, ya lo estudiamos esto hace tiempo, en Sefer Shmois, en el segundo libro de la Toira, cada uno da Machzisa Shekel, medio shekel. Y ahí contás cuántos medios shekalim tenés, y ahí vas a tener cuántos Yehudim tenés. Pero nunca Yehudim uno por uno. Vamos a encontrar, y ahora lo vamos a estudiar un ratito, la historia en la cual el rey David Amelech, al final del Sefer Shmuel, al final del libro de Shmuel, cuenta a los Yehudim uno por uno. Y a partir de que cuenta a los Yehudim uno por uno, hay una gran plaga en el pueblo judío. Entonces de ahí se aprende, no cuentes a los Yehudim uno por uno, no vaya a ser, es un paso que en la Toira, que no haya plaga cuando cuentes a los Yehudim. No los cuentes uno por uno, un personaje, 2 personas, contá otra cosa. Hay gente que cuenta no 1, no 2, no 3, hay otros que cuentan con un pasuk, con un versículo que tenga 10 palabras. Hoishia es ameja uborech es nachalaseja urren benasem ad hoilam. Están los salmos, en Teilim son 10 palabras, salva a tu pueblo, qué sé yo, no importa todo el versículo. El punto es que tiene 10 palabras. Hay gente que cuenta con la braja de Amoitzi. Puede decir Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Amoitzi lechem min haaretz, tiene también 10 palabras. Pero bueno, diferentes formas de encontrar una voltereta, digamos, halágica para contar y no estar contando personas. Vamos al Ramban, a Nachmanides.
Ramban vivió año 1250, España, un personaje muy importante en la historia del pueblo judío. El Ramban trae la historia de David Amelech, que todavía no la leímos, ya la vamos a leer. El Ramban Nachmanides trae la historia de David Amelech y dice que David Amelech efectivamente se equivocó y mandó a contar al pueblo judío. ¿Cómo puede haberse equivocado? Incluso el Talmud dice que se equivocó en algo que los chicos saben. Hasta los chicos saben que no se puede contar. Entonces, ¿cómo este vino a equivocarse? Semejante figura tan importante en la historia del pueblo judío, vino a equivocarse con algo que hasta los chicos lo saben. Entonces de ahí determinan que fue en realidad porque Dios lo mandó y lo incitó, digamos, a contar, etc. Pero Ramban tiene una visión interesante de todo esto. Primero dice, una posibilidad es que la plaga ocurrió sobre el pueblo judío en la época en que David Amelech contó al pueblo judío, porque fue una cuenta sin necesidad, innecesaria. ¿Cuándo es que se puede contar al pueblo judío? Incluso si los contás uno por uno, cuando la cuenta es necesaria. Porque hay una discusión entre los jajam y los sabios, y la parsha de esta semana la cuenta fue a través de medio shekel o a través de un animalito o lo que sea, o si la cuenta fue así, uno por uno. Entonces Ramban dice, ¿sabes qué? Puede ser que haya sido uno por uno, pero era una cuenta que Dios consideró necesaria, entonces se hacía. Cuando David Amelech contó, no fue necesario. Entonces hubo una plaga sobre el pueblo judío. Otra opción que Ramban trae, basado en algún versículo de Divrei Hayomim, en el Crónicas, al final de toda la Toira, de todo el Tanaj, dice que David Amelech contó incluso a los chicos de 13 años para arriba. Y la Toira solamente dice que se pueden contar de 20 años para arriba. Kol Yoitzei Tzava, todos los que salen al ejército. Esos son los que se pueden contar. David Amelech contó incluso de 13 años para arriba, porque a partir de 13 años ya se llama Ish, un hombre. Ese fue el problema, por eso hubo una plaga. Estas son las dos versiones que trae el Ramban, que trae Nachmanides. El Talmud, cuando habla sobre estas leyes de contar o no contar Yehudim, dice algo interesante. Eina braja shruya ela bedavar asamu mina ain. Donde hay braja, donde hay bendición, algo que está oculto de los ojos. Cuando ya contaste algo, ya no hay braja sobre esto. Ya no hay braja sobre esto, no hay bendición. ¿Cuándo podés, por ejemplo, pedirle a Dios que haya mucha parnasa, mucho sustento en el grano que vas a tener, etcétera? Ahí solamente antes de haber contado cuánto grano tenés. Una vez que ya contaste cuánto grano tenés, ¿qué le estás pidiendo a Dios, un milagro? Que si vos contaste 1 tonelada de granos, de repente haya 3. Ya está, contaste 1 tonelada, es 1 tonelada. Pero antes de contar, el Talmud dice que vos podrías pedirle a Dios que haya mucha braja en esto. Entonces la braja, la bendición está en aquello que está oculto de los ojos. Por eso no se cuenta. Porque de hecho sobre los Yehudim está escrito, ahí va Jorge, sobre los Yehudim está escrito que somos Keholayam, Asher lo Isafer Meroiv, somos tantos como la arena del mar, que no se puede contar porque es tanto, etcétera. Entonces vos ¿cómo es que estás contando cuántos hay? No tiene sentido, estás contradiciendo lo que la Toira dice. Y de hecho esto se aprende de otra historia del Tanaj, que no la vamos a ver adentro, pero en un momento Shaul Amelech, el rey Shaul, también contó a los Yehudim, pero la Toira dice, Vaifkedem Bateloim, los contó a través de que cada uno dio un tale, un cabrito. Entonces a cada uno dar un cabrito, corderito, al cada uno haber dado un animalito, contó los animalitos y no pasa nada, y estaba todo bien. Pero acá vamos a ver que el rey David no hizo esto. Lo que vamos a estudiar ahora está en el segundo libro de Shmuel Beis, Perek Hov Dalet, en el capítulo 24. Como introducción a esta historia, el rey David Amelech tuvo muchísimos enemigos y dificultades, problemáticas a lo largo de su vida. Una de ellas fue, una de las más duras, digamos, para el rey David, Avshalom, su propio hijo que se rebela contra él, se rebela con Belarga, arma toda una especie de reinado, etc. Y lamentablemente termina muerto Avshalom, y al rey David le dolió muchísimo esto, y se ve en el Tanaj mismo como llora por su hijo, etc. Después de la historia de Avshalom, hay otra historia, un poco menos famosa, pero historia al fin, de Sheva ben Bichri. Así se llamaba, Sheva ben Bichri, que era un personaje, esto está en el capítulo 20, si no me equivoco, del segundo libro de Shmuel. Sheva ben Bichri era un personaje de la tribu de Binyamin. No hay que olvidarse que David Amelech era de la tribu de Yehuda, que si bien históricamente le correspondía el reinado, porque el mismo Jacob estableció el reinado para Yehuda,
todo muy bien, pero celos son celos aquí y en la China, en todos lados, y había celos entre las tribus también, y este Sheva ben Bichri, de la tribu de Binyamin, básicamente salió con una publicación en Facebook y en WhatsApp y en todo lado, mandó y llenó las redes sociales diciendo: señores, que el rey David se vaya a pasear, él es de la tribu de Yehuda, y todo el resto de nosotros no nos importa lo que diga el rey David. Cada uno a sus tiendas. Israel, cada uno vuelva a sus casas. Olvídense del rey David. Dios hizo una especie de Lacharois Beisrael. Lacharois Beisrael significa como enojarse con el pueblo judío. Dios se enojó con el pueblo judío y lo indujo al rey David diciendo, presten atención, Leich le dijo a David, digamos, Dios, una cosa así, le surgió a David en la cabeza: Menei es Israel, anda a contar al pueblo judío. Menei, limnois, anda a contar al pueblo judío. Entonces el rey David le dijo a Joab, que era el jefe del ejército, que estaba con él: viajá en todas las tribus del pueblo judío, desde Dan hasta Beersheba, o sea, desde el norte hasta el sur, y Fictu Esaam, cuenten al pueblo. Y yo voy a saber cuántos, es Misparaam, yo voy a saber cuántos Yehudim hay. Nachmanides dice, no acá en el Nach, sino en la Torá, que uno de los problemas de esta cuenta justamente del rey David es que, como ya dije antes, era innecesaria. ¿Y cuál fue la razón por la cual él tuvo ganas de contar? Porque él quería saber cuántos Yehudim tenía bajo su mando. A ver, yo soy rey, quiero saber cuántos judíos hay o cuántos súbditos tengo. ¿Es necesario? No, pero me gusta tener mucha gente bajo mis alas, por así decir. Entonces mandó a contar, y esto no es necesario, no era apropiado, no fue bien visto, digamos, por Dios. Pero el punto es que él dice, anda a contar al pueblo judío, así yo voy a saber cuántos hay. ¿Cuántos hay? Entonces Joab le dijo al rey, momento, que Dios aumente a tu pueblo kahem ve kahem, 100 veces. O sea, la cantidad que hay, el doble, y de esa cantidad, el doble, y 100 veces más. O sea, Joab estaba tratando de decirle al rey, mi señor el rey, que Dios te dé muchos más súbditos. ¿Para qué querés contar? No necesitas contar nada. ¿Para qué? De hecho le preguntan, Lama, ¿para qué querés hacer esto? Le pregunta Joab al rey. Y el rey fortalece sus palabras hacia Joab y a todo el resto del ejército, y la gente en la práctica sale a contar al pueblo. Viajaron en todo el Jardín y estuvieron en todo el pueblo judío, básicamente desde el norte hasta el sur, y contaron al pueblo judío. El Tanaj cuenta a dónde fueron, a esta ciudad, a la otra ciudad, etc. Joab le pasó al rey cuántos Yehudim había. Había 800,000 ish Hail, 800,000 hombres que podían cargar una espada, y de Yehuda, o sea, de la tribu de Yehuda, que fue contada aparte, digamos, había 500,000 hombres. Continúa la historia, ahora volvemos a la explicación, continúa la historia, y el corazón de David Amelech lo golpeó después de haber contado al pueblo, y dijo David a Dios, oy vey, ¿de qué? Estuvo muy mal lo que hice, y ahora Dios perdóname porque fue una tontería. Y aparece Nosan Anobi, el profeta Natán, y le dice en nombre de Dios, mira, vas a tener que elegir una de tres cosas. La historia sigue larga, ¿sí? Yo no voy a contar toda la historia, pero vas a tener que elegir una de tres cosas que le va a ocurrir al pueblo judío por esto que vos hiciste. 1. Van a venir 7 años de hambruna en tu tierra, o durante 3 meses vas a ser perseguido feo, digamos, duro, por tus enemigos. Y la tercera opción es que va a haber una plaga en el pueblo judío. David Amelech, que elige estas 3 opciones, una plaga. ¿Por qué elige una plaga? La plaga está escrita acá en forma de... David Amelech dice un versículo interesante, este sí lo voy a leer por adentro, dice... Dijo David a Gad, no a Nathan, yo dije Nathan, es Gad a Novi, el profeta Gad. Tsar lime hoy, de esto me hace sufrir mucho. La verdad que las 3 opciones que me das, ninguna está muy buena que digamos. Pero dice así, ¿por qué toma su decisión? Ni plan no beyad Hashem, ki rabim rachamav.
vamos a caer en manos de Dios porque su misericordia es mucha. Ubeyad Adam alepoila. Y no caigamos en manos de hombres. No caigamos en manos de hombres. Entonces, de vuelta, las tres opciones eran hambruna, 7 años de hambruna. Segunda opción era ser perseguido por sus enemigos. Tercera opción, plaga. Entonces, los comentaristas preguntan, momento. La opción número 2, que era ser perseguido por enemigos. Ok, esto es caer en manos de otras personas. Y andás a ver si van a tener misericordia de vos, etc. Pero la opción número 1 y la 3, hambruna, y la tercera, que es peste, las dos significan caer en manos de Dios. Entonces, ¿por qué cuando David dice no caigamos en manos de Dios, en manos de hombres, sino en la mano de Dios, significa la tercera opción, plaga, que es lo que efectivamente ocurrió? Entonces el Radak, uno de los comentaristas, David Kimchi, explica interesante. Él dice, mira, cuando hay hambruna en un lugar, en una tierra, forzosamente tenés que salir a buscar comida en otro lado. Y estás supeditado a otra gente. Necesitas la ayuda sí o sí de otra gente. Entonces, la opción número 1 de tener hambruna también es caer en manos de otra gente. Anda a saber si te van a vender, y si lo venden a qué precio, etc. La opción número 2, que es ser perseguido, obvio que es caer en manos de otra gente. Y la opción número 3 es la única, que es caer en manos de Dios. Porque de hecho, cuando vemos que Dios lleva plaga en la Maca, como es la plaga misma, de las 10 plagas, ¿sí? En Egipto, de ver plaga, no sé qué otra palabra, la Maca de plaga, la plaga de plagas, que ocurrió en Egipto, la Toira dice, Inei Yad Hashem Hoya, la mano de Dios estará sobre el ganado, y sobre el ganado bovino y ovino, etc. Dice que la mano de Dios es la que trae plaga. Por eso David Amelech dice, Ni plana beyad Hashem, vamos a caer en la mano de Dios, que se refiere a plaga. Paréntesis, este versículo se dice cada vez que decimos súplicas, que decimos slijois, que decimos slijot, en todos los días de ayuno y los últimos días del mes de Elul, para los sefaradim incluso todo el mes de Elul, decimos slijot. Este versículo está dentro del slijot. Ni plana beyad Hashem, vamos a caer en manos de Dios, o sea, le estamos pidiendo a Dios, ok, hicimos un montón de cosas que son inapropiadas y por eso estamos ayunando, o por eso estamos preparándonos para el día del juicio, que es Rosh Hashanah, etc. No ahora, pero me refiero cuando se lee la slijot, le pedimos, por lo menos queremos caer en tus manos, no en manos de otros. Andás a ver si van a tener misericordia de nosotros. Esta es la historia, el capítulo sigue, etc. No vamos a seguir nosotros el texto. La gran pregunta es, ¿qué pasó con el rey David? ¿Por qué contó al pueblo judío? ¿Por qué quería contar al pueblo judío? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el error que cometió, al punto tal que, como dije antes, el Talmud dice que se equivocó en algo que hasta los chicos saben, que no se cuenta al pueblo judío uno por uno? ¿Cuál fue el problema de David Amelech? Y de vuelta, llegamos hasta acá porque la parsha de esta semana habla de cuentas, es el libro de las cuentas, y queremos saber qué pasa con la historia del pueblo judío y las cuentas. Al punto tal que en la halajá, en el Shulchan Aruch, en el código de los judíos, está dicho que está prohibido contar Yehudim. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Y qué pasa con todo esto? Como ya dijimos, el Ramban Nachmanides dice que era una cuenta que no era necesaria, o era una cuenta que incluía gente menor de 20 años, que son las cuentas clásicas de la Torá. Hay un comentario que es largo para leerlo todo, nosotros vamos a leer una parte por lo menos, pero para leerlo todo es largo, del Malbim. El Malbim, un gran personaje de la historia del pueblo judío, también Leibush. El Malbim vivió en Hungría, año 1850, por ahí, escribió un comentario a la Torá, un comentario al Naj, y es un comentario que en general es largo, pero es súper interesante, porque siempre tiene una visión diferente de las cosas. Y es muy, muy estricto, y lo vamos a ver acá, con las palabras de la Toira. Muy preciso, porque dice de una manera y no dice de otra manera. Y cuando nosotros analicemos las palabras del rey David, y él va a hacer referencia, por supuesto, a nuestra parsha, por eso lo traigo, vamos a ver que hay una diferencia gigante en cómo el rey David manda a contar, lo manda a Joab, a su comandante en jefe del ejército, lo manda a contar al pueblo judío, y cómo en la Toira se manda a contar al pueblo judío. Y a partir de esa diferencia, en palabras, son expresiones nada más, plantea toda una explicación interesante de la historia del rey David. Primero el Malbim trae, que vamos a leer unas partecitas nada más, ¿cuál es el problema justamente con las cuentas? ¿Por qué no se puede contar al pueblo judío? ¿Cuál es la dificultad? Y él trae 3 razones.
Razón número uno, porque hay un problema de Ain Ra. Ain Ra es mal de ojo. Cuando vos ves que tu vecino se compra todos los días un auto nuevo, y que tu vecino todos los días tiene ropa nueva, y el otro, te va a dar celos. Te va a dar celos. Y estos celos pueden generar lo que en el judaísmo se llama Ain Ra, mal de ojo. Mal de ojo, uno lo ve al otro, lo mira con un schlechte Ain, un ojo malo, y nada, le genera maldición a la persona que está recibiendo, digamos, ese mal de ojo. Paréntesis, nuestros sabios explican que quien no se preocupa por el mal de ojo no le afecta. Así que no hay que ir por ahí mirando a la gente y diciendo, no me mires así, yo qué sé cuánto. Pero existir existe. De hecho, cuando uno habla de, por ejemplo, ¿cuántos hijos tenés? Tengo tantos hijos, Kein Eine Hore. La gente dice Keinore, Keinore, lo dicen como resumido, pero es en Yiddish, Kein Eine Hore, que no haya mal de ojo. ¿Cuántos hijos tenés? 10, Kein Eine Hore, que no haya mal de ojo. Es una expresión clásica Yiddish, clásico. Entonces, el primer problema con las cuentas es el Ain Ra, que no haya mal de ojo en el pueblo judío. El segundo problema con las cuentas, como yo dije antes, no hay bendición sino en aquello que está oculto de los ojos. Si vos empezás a contar cuántos hay, entonces no hay braja, no hay bendición en el pueblo judío. Y la tercera cuestión es que, interesante esto, escuchen, si vos contás a los Yehudim, en realidad cualquier cosa, estás individualizando cada, valga la redundancia, individuo, cada parte. 1, 2, 3, cada uno está por separado. Y la braja, la bendición en el pueblo judío está cuando estamos todos juntos. O sea, si vos los contás, los estás separando. Automáticamente no hay braja, no hay bendición. Así explica acá. ¿Por qué? Porque el mérito de muchos, de una congregación entera, es muy grande. Al punto tal, acá él no lo trae. Pero en la halajá, ¿por qué en la ley judía? ¿Por qué es importante rezar en un minyan, con un conjunto de 10 Yehudim, etcétera? ¿Por qué es importante? Porque Keil Kabir Lo Imas, Dios nunca rechaza la plegaria de su rebaño. Cuando estamos en rebaño, Dios no nos rechaza. Pero si no estás en rebaño, si te mandás vos solo, por así decir, estás en forma individual, bueno, ahí depende de tus méritos. Si sos meritorio, Dios te va a escuchar. No sos meritorio, y bueno. ¿Y quién de nosotros puede venir a decir yo soy meritorio, entonces Dios me escucha a mí? Deja, andá a hacer davenen con el minyan, andá a rezar con los demás, porque en la congregación Dios no te va a rechazar sin duda. Esto es similar a lo que está diciendo acá el Malbim, que la idea de estar todos juntos, hace que tengamos mérito entre nosotros y Dios nos escuche, etc. Estos son los tres problemas con el minyan, con contar. El Malbim me explica así. En esta historia, el rey David utiliza 3 verbos en hebreo, que estos 3 verbos significan contar, contabilizar. Primero dice, Manei es Israel. En el versículo 1 del capítulo 24 dice, Manei es Israel, contá al pueblo judío. Y después dice, en el segundo versículo, Ufakto es Am, Ficto es Am, cuenten al pueblo. Y después dice, en el segundo versículo, Mispar Ha'am, yo quiero saber el número. O sea, hay 3 palabras que David Amelech utiliza. Menei es contar. Los 3 significan contar, ¿sí? Menei, Koid, Sapeir, de Mispar, como número. Contar los Yehudim. Pero hay otra cuarta palabra que se usa para contar Yehudim, que es la palabra clásica que está en la Toira, que es Nesoi. Que justo la parsha de la semana que viene se llama Nosoi. ¿Por qué? Contar. También significa contar. Pero acá el rey David no utiliza esta cuarta palabra. Utiliza 3 verbos. Imagínense, tenemos 4 palabras en el hebreo que básicamente, obviamente no es exacto, pero básicamente significan lo mismo. Contar. Bueno, David Amelech utilizó 3. La Toira tiene una cuarta palabra, que él no la utilizó. Entonces, tenemos que entender a partir de estas 3 palabras cuál fue el problema de David Amelech. En estas 3 palabras justamente está el problema que llevó a David Amelech a contar y que generó un error. Y el Malbim explica así. Esto es muy común, esto lo voy a leer, a pesar de que es un parrafito,
Pero es muy común en los comentarios del Malbim que para cada palabra en hebreo él explica cuál es el significado preciso y exacto de esa palabra y qué diferencia tiene con otra palabra. Esto es muy común en Teilim, en los Salmos, que es más, digamos, poético, en donde el rey David escribe varias veces lo mismo. Básicamente está diciendo varias veces lo mismo, pero como es poético, entonces está bien, no hay problema. Y lo dice con diferentes palabras. Y el Malbim se ocupa prácticamente siempre, yo no estudié todo tampoco, pero casi siempre de decir, no, mira, además de la poesía, esta palabra implica tal cosa, esta palabra implica tal otra cosa. Y por eso utiliza las dos palabras. ¿Qué significa cada una de estas tres palabras? Manei, Pekoid y Sapeir. ¿Qué son estas tres palabras? Él dice así. El verbo Sapeir significa la sfira, el número mismo. ¿Cuántos hay? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el mispar? El número, tanto. Vos contás 1, 2, 3. Como por ejemplo la Toira está a contar 7 días, está a contar 49 días, diferentes cuentas. Y la Toira utiliza la palabra lispoir, contar, no hay ningún problema. Ahí podés decir que estás contando días. El verbo pekoid, que en castellano me quedo corto con palabras, ¿sí? Que significa contar también. Pero pekoid significa que vos querés saber el número total. El sajacoil se dice, la cuenta total. ¿Cuánto gastaste hoy? No me digas gasté un peso, y un peso, y un peso, y un peso. Decime que gastaste 4 pesos. Ya está. Eso me interesa. Esto es pekida, pekoid. Así explica Malbim. Que después de haber contado todos los detalles, vos no decís detalle, porque al fin y al cabo llegaste a que gastaste 4 pesos, porque tomaste 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos. Vos contaste uno por uno, pero en realidad no te detuviste en el individuo peso. Vos decís gasté 4 pesos, ya está. Tu interés era en la cuenta final. Sin embargo, el tercer verbo que nos quedaba, que es manei, ya dijimos spoir, pekoid, manei, contar, esto indica un número que vos ya sabés. Davar shekvario idea, mis padres. Vos ya sabés cuál es el número de esa cosa. Y vos contás para saber si te falta. Esto es limnois. Esto es contar en ese tipo de verbo. Vos ya sabés cuánto hay. Tengo 100 pesos en billete de 10. A ver, contá. Empezás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tengo 100 pesos, estoy bien. Eso es limnois. Eso es contar. Ya sabía que tenía 100 pesos. Pero quería ver si era así o no, si me faltan 10, si me confundí con los billetes, se me pegó uno con el otro, y había 11. Esto es limnois. El cuarto verbo que dijimos que está en la toira para contar es no soy. Que esto indica nesius vejashivus. Esto indica elevación, importancia. Por eso no soy es Rosh Ben Israel. Eleva la cabeza del pueblo judío, como quien cuenta cabezas, pero en forma de nesius, de elevación, hashivus, importancia. De acuerdo a estos 4 verbos, vamos a poder entender qué pasó con David Amelech. Y él dice así. Fíjate que cuando la Toira manda en nuestra parsha, ¿sí?, a contar al pueblo judío, Pekudim, y manda a contar al pueblo judío en las planicies de Moab, más adelante, en la Toira, no en esta parsha, no utiliza la Toira el verbo menei. No utiliza esto. Porque la intención no era saber si falta algún yehudí o no falta algún yehudí. Y tampoco utiliza el verbo sapeir, anda a contar. De vuelta, en castellano me quedo corto, ¿sí? Siempre quiere decir contar. Tampoco dice el verbo sapeir. Porque la idea de Dios, la intención, no era la cuenta por la cuenta misma. La cuenta, ya dijimos que sapeir quería decir contar individuos. 1, 2, 3, 4. La intención de Dios no es la cuenta por la cuenta. Si Dios sabe todo, ¿qué tanto lío? Sino que el verbo utilizado en la parsha de nuestra parsha, y más adelante en este libro también, es el verbo pekoid y nesoi. Pekoid quería decir el número general de todos, y nesoi quiere decir contar en forma de elevar la cosa. Es decir, que en esta cuenta haya una elevación e importancia para el pueblo judío, por lo tanto dicen nesoi, contá, como la parsha de la semana que viene que se llama nosoi, contá. Y por el otro lado, para saber el número completo total, decís pekoid. Y lo mismo que contar en forma de pekida, que, entre paréntesis, esto no lo dice el Malbim, lo agrego yo, lo que puede querer decir es que para que nosotros mismos sepamos cuántos son, porque Dios sabe todo, no necesita saber, o, como dijimos anteriormente de la explicación jasídica,
que cada uno de nosotros seamos un davar shebeminyan, algo importante, algo contable, y no nos anulemos, etc. Lo mismo ocurre con la historia de Shaul Amelech, el rey Shaul. Ahí dice, Vaifkedeim Batelaim. Él los contó, pero en forma de pequida, para ver cuántos eran en total, todos juntos. Sin embargo, cuando dice Bemispar Shmois, el número de nombres, ¿cuántos hay? Dice que la cuenta tiene que ser Legul Geloisam, uno por uno, la cabeza de cada uno, digamos. Ahí puede haber Ain Ra, como dijimos anteriormente. Uno de los problemas de la cuenta es Ain Ra, mal de ojo. Entonces ahí solamente cuenta los nombres, no cuenta Yehudí por Yehudí. Hay tantos Jaime Yankel, hay tantos Moisheles, hay tantos Yoseles, etcétera, etcétera. El nombre de la familia, el nombre de la persona y el nombre de la familia. A través de contar los nombres vas a saber cuántas personas hay. ¿Se entiende? Cada uno tenía que escribir en un papelito, por así decir, cuántas personas hay en tu familia. Jaime Yankel, Moishe, Leia y Rogel. Y le entregaba ese papelito y después contás cuántas líneas hay en esto, lo metes todo en un Excel y ahí te sale cuántos Yehudim hay. En una planilla de cálculo y ya está. Pero no dice la Toira, Foires Ben Israel, anda a contar en la Sfira, uno por uno, al pueblo judío, porque esto no es la intención, separar uno por uno, sino que saber el número completo. Entonces, de vuelta, la Toira, para que no se me pierdan, la Toira no mandó a contar uno por uno al pueblo judío, y tampoco mandó a contar individualmente a cada uno, sino contar los nombres de cada uno. Nombre de cada uno. Entonces ahí, como contar los nombres, si no contás individuos, no hay Ain Ra, no hay mal de ojo que pueda caer. Y tampoco estás separando uno de otros a los Yehudim, porque estás juntando todos en la cuenta total de todo el pueblo judío. Y tampoco tenés el segundo problema de que la braja solamente se encuentra en aquello que está oculto de los ojos. Porque en la Toira solamente se manda a contar a aquellos que salen a la guerra, a los soldados. Se lo estás contando a todo el pueblo judío. Entonces automáticamente sigue oculto el número completo del pueblo judío. Porque aquellos que tenían menos de 20 años no entraron en esa cuenta. Entonces todavía hay braja, todavía hay bendición. Entonces, para hacer un checkpoint, a ver si me están siguiendo o no. Tenemos 4 palabras de cómo se cuenta en la Toira. Dicho todo esto, vamos a la explicación. Digo yo, dice el Malbim, ¿cuál es la explicación del problema de la cuenta de David Amelech? Que utilizó las 3 palabras, pero no utilizó Nesius, utilizó otras 3 palabras, Minyan, Sfira, Pekida. Encontramos que David Amelech tenía un problema en este momento de su vida. Acaba de venir, hay una parte que yo voy a saltear para hacerlo más rápido nada más. Acaba de venir de 2 rebeliones. Rebelión de Avshalom, su hijo, Avshalom, y después la rebelión de Sheba ben Bichri. Por eso les dije en la introducción para que quede claro ahora. Acaba de venir 2 rebeliones. Y en estas 2 rebeliones hay mucha gente que se alejó de él. Se apartó de David Amelech. Entonces David Amelech quería saber, básicamente, con cuánta gente puede contar. ¿Con quiénes cuento yo? Ya hay muchos que se apartaron de mí, ya no me quieren como rey. Quiero saber cuánta gente tengo para salir al ejército, como es la costumbre de todos los ejércitos. El rey saca un edicto y quiere saber cuánta gente tiene, con cuánta gente cuenta para salir a la guerra, básicamente. Y todos siguen lo que dice el rey, etc. Entonces acá lo que David Amelech quería saber es cuánta gente tenía para la guerra. Antes de la rebelión de Avshalom, todo el mundo estaba con David Amelech. Entonces él sabía que en cuanto llame a la gente para la guerra, tanto lo querían al rey David, que iban a salir a la guerra con él. Pero después de la rebelión de Avshalom y después de la rebelión de Sheba ben Bichri, David Amelech el rey David vio que el corazón del pueblo judío ya no estaban tanto con él, y tenía miedo. No vaya a ser que ocurra una guerra y la mayoría de la gente se quede en sus casas y no salgan a luchar para la guerra que él como rey decidió que corresponde luchar, etc. Él quería que todos los soldados del ejército estén contabilizados y estén listos para que cuando él los llame estén preparados para salir a la guerra. El Malbim explica así: el enojo de Dios contra el pueblo judío por toda esta cuenta del rey David fue porque se rebelaron contra el reinado de David Amelech.
y fueron tras Sheva ben Berjiri, este personaje que yo expliqué antes. Y con esto querían sacarse el yugo del rey David de encima de ellos. Y por eso vino el castigo divino sobre ellos, en forma de la plaga. Y por eso le surgió en el corazón del rey David contar al pueblo judío. O sea, no es que el rey David se equivocó y se olvidó de algo que hasta los chicos saben. ¿Cómo se va a olvidar? Estamos hablando del rey David, él no se olvida de las cosas. Sino que Dios quería por alguna razón castigar, bueno, la razón es lo que acabo de decir, pero ¿por qué eligió castigar? Esto depende de Dios, pero Dios quería castigar a aquellos que se alejaron de David Amelech, se alejaron del rey David y no lo ayudaban en las guerras, etc. Entonces, como que, así está escrito acá, que ilu itil ktsas sina beinayim, como que puso un poco de odio entre el pueblo judío y el rey David, y el rey David ya no tenía fe y no confiaba, digamos, en el pueblo judío, y por eso mandó a contar a ver cuántos tenía. Su cabana, su intención del rey David no era contar a ver cuántos Yehudim había, sino saber si le faltaban, por eso son la palabra minyan, mnei, si le faltaban algunos de sus soldados que él necesitaría para la guerra. Y por eso mandó a contar al pueblo judío. Y con esto estoy salteando una parte, pero con esto vamos a entender lo siguiente. Todo lo que explicamos al respecto del minyan, vamos a ver que David Amelech lo cumplió, digamos. Habíamos dicho, el problema con las cuentas era Ain Ra, mal de ojo, no hay bendición en aquello que está revelado, sino solamente en aquello que está oculto. Y el tercero era que el mérito de muchos, estar entre todos, eso te salva. Y David Amelech hizo lo siguiente. Yendo al texto, con esto vamos a encontrar que todas las opiniones mencionadas arriba se cumplen. Sí, estamos hablando de Ain Ra. ¿Qué hizo el rey David? Contó en forma de minyan, uno por uno, los individuos del pueblo judío. Sí, estamos hablando de que la bendición está solamente en aquello que está oculto. Después de haber contado también a los que tenían menos de 20 años, el rey David como que le pifió. Si vos querés contar soldados, ¿qué vas a contar? ¿Chicos de 13 años? No son soldados. Si vos querés contar solamente soldados, contá de 20 para arriba. Al haber incluido también a los de 13 años, contó a todos los hombres, digamos, del pueblo judío, automáticamente ya no había braja, no había bendición, porque ya no había nada oculto en la cuenta de hombres en el pueblo judío. Y si el punto era saber el número total, entonces ¿por qué utilizó la palabra utilizó la palabra, habíamos dicho que está minyan, es saber si falta alguno. Dijimos que sapeir, ahí está, contar es la cuenta de cada individuo. Al haber utilizado esa palabra, separó Yehudí por Yehudí, uno por uno, individualmente, y automáticamente no estaba la brajá, la bendición de que todos están juntos. Por eso ocurrió la plaga. Vamos a volver para atrás. Vamos a ver los versículos. El rey David dice así. Le dice a Joab, Mnei es Israel, anda a contar minyan, a ver cuántos faltan. Es decir, el rey David desconfiaba del pueblo judío, que ahora ya me faltan soldados. Y después dice, el rey le dice a Joab, anda a viajar por las tribus del pueblo judío, desde el norte hasta el sur, desde Dan hasta Beersheba, ufiktu esa'am, y cuenten Pequida, dijimos que era el número completo, y yo voy a saber Mispar Am. Después de haber dicho Pequida, dijo Mispar. Quiere decir que no quería el número completo, quería uno por uno. Y con esto separó uno por uno de cada Yehudí, y ahí automáticamente cayó una maldición, una plaga, sobre el pueblo judío. Entonces con esto lo que hizo el Malbim fue básicamente explicarnos y ver en las palabras del rey David dónde estuvo el problema con la cuenta del rey David. Que el problema fue que utilizó las palabras inadecuadas que generaron que el pueblo judío no tenga nesius, no tenga elevación, no tenga braja, no tenga bendición, estén separados uno por uno y tengan ainarra, y tengan mal de ojo. Todo esto salió de esta idea, digamos, de la parsha de esta semana, que se llama Humash Pekudim, el libro de las cuentas, que justamente habla de esto, y la implicancia, digamos, alágica y legal es, no hay que contar Yehudim. No hay que contar Yehudim, excepto
si los contás al yedei davar ajer, así está escrito, a través de alguna otra cosa. Contá las kipot, contá las remeras, contá las camisas, contá de acuerdo a los psukim, a los versículos, o Shia Sameja, como hablamos anteriormente. Y el rey David contó al pueblo judío. Sí, efectivamente, estuvo mal lo que hizo. Estuvo mal. ¿Por qué tenía que ocurrir esto? Según la explicación del Malbim, los otros comentaristas no dicen esto, pero según la explicación del Malbim es porque Dios estaba, entre comillas, enojado con el pueblo judío, grandes comillas, por haberse separado del rey David, por haberlo dejado, digamos, de lado y no haber sido fieles al rey David. Hoy aprendimos varias cosas. Punto número 1, aprendimos que cada Yehudí es un Davar Shebeminyan. Cada Yehudí es fundamental e importante por sí mismo y tiene un hashibus, una importancia tan grande que se genera en el pueblo judío, en cada individuo, a través de que Dios mandó a contar a cada individuo. Esta importancia es tan grande que incluso cuando estamos mezclados entre todas las naciones del mundo, Einot Battle, no se anula. Incluso cuando el Yehudí se quiere anular y perder entre las naciones del mundo, etc., no te preocupes, la gente a su alrededor le va a hacer recordar que es un Yehudí. Y que no se puede fundir, digamos, y hacerse uno con todo el resto de las naciones. Esto es lo primero que estudiamos. El segundo punto que estudiamos, alágicamente hablando, varias razones por las cuales no hay que contar Yehudim, por ejemplo en la sinagoga, para saber cuántos hay de Minyan, porque puede ver Ain Hara, mal de ojo, porque estás separando entre los individuos y por lo tanto no hay braja, no hay bendición de estar todos juntos, a esto me refiero. Estás separando a cada individuo por separado, valga la redundancia, y automáticamente no es una congregación, sino que están separados. Y por el otro lado, solamente hay braja en aquello que está oculto. Y vos estás revelando esa cuenta y automáticamente no hay braja sobre esos Yehudim.